Buen día, muy buen sábado. Seguimos meditando sobre las bienaventuranzas, hoy con la quinta bienaventuranza. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Invoquemos al Espíritu Santo primero para que nos ayude a rezar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vení, Espíritu Santo, llená los corazones de tus fieles, y encendé en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Voy a leer algunas partecitas, como vengo haciendo de este librito, de Jacques Philippe, y centrarme sobre todo en una que me parece como muy interesante y un poco hasta novedoso. Él dice... cita primero una frase de San Pedro, de la carta, que la usa también Teresita, ¿no? El amor, la caridad, cubre todos los pecados. Entonces, cuanto más misericordioso sea yo con el otro, más va a ser Dios conmigo, ¿no? La caridad cubre la multitud de los pecados. Y Teresita decía, acordándome de que la caridad cubre la multitud de los pecados, recurro a esta mina fecunda que Jesús me abrió. Como, bueno, la caridad también hace que uno reciba la misericordia de Dios. Como para pensar. El amor de Dios es bastante poderoso para curar todo. Es necesario decidirse con valentía a pasar por la puerta estrecha del perdón. Esta elección es más exigente que la tendencia espontánea a dejarse llevar por el rencor y la acusación, pero es una decisión de vida. Como que hay que... uno tiene que sincerarse con uno mismo y decir, bueno, yo quiero perdonar. Tiene que estar primero la decisión. Después puede ser que yo pueda perdonar o no. Pero a veces lo que falta es el querer perdonar. Como dice, es la puerta estrecha del perdón, con esta imagen que usa mismo Jesús. No es tan fácil. Es más fácil quedarse en el rol de víctima, algo vamos a decir después, y exigirle al otro, bueno, o decir yo tengo razón, lo que sea. Es una decisión de vida y hay que renovarla continuamente. La fuente última del perdón es el corazón misericordioso del Padre. Y acá cita varias personas que le decían esto. Me resultaba imposible decir perdono. Por el contrario, utilizar las palabras de Jesús en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, fue más accesible. Y eso también, si yo no puedo perdonar, bueno, pedirle a Jesús que perdone en mí, o usar esas palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Intentemos, cuando no nos salga a perdonar. Y antes de pasar al tema que quiero es, perdonar a mi enemigo es realizar un acto de esperanza en su posible conversión. Es interesante pensarlo de esta manera. Jesús quiere la conversión de todos, incluso la nuestra, por más que digamos, bueno, yo ya estoy convertido, ya creo, quiere la conversión de todos. Entonces perdonar al otro es también darle la chance de que puede cambiar, como para tener en cuenta. Y después lo que plantea el autor es salir de la lógica de intercambio. ¿Qué significa? Él dice, está bien vivir bajo una lógica de intercambio. ¿En qué sentido? Bueno, hay cosas que tienen que ser justas, ¿no? La justicia es parte de la vida y está bien que haya este intercambio. Bueno, vos hiciste esto, te corresponde esto, todo lo que pensemos en un plano sobre todo así humano, social, ¿no? Trabajé esto, me corresponde esto, bueno, se entendió. Entonces dice, aunque esta lógica de la reciprocidad encuentra su razón de ser en un cierto nivel, tampoco puede cubrir todo el campo de las relaciones humanas. Llega a un límite, nunca va a ser totalmente respetada. Hay que continuar viviendo felices, aunque no funcione y sintamos que nos están tratando de manera injusta. Y sobre todo hay que saber discernir los momentos en que se nos pide dejar esta lógica de intercambio, para entrar en la economía del don gratuito, la única lógica que permite crecer en el amor y alcanzar la verdadera felicidad. La única que va a perdurar en el reino, donde la única regla va a ser el amor. Salir un poco de eso, porque todo no puede regularse con una igualdad exacta.
eso no es la vida, ese no es Dios, sobre todo. Sobre todo, esa es la fuente. Entonces, entrar en esta lógica de la economía, dice, del don gratuito. Salir del ojo por ojo, ¿no? Como dice Jesús. En fondo, dice, tenemos miedo de perdonar las deudas, las faltas, porque tenemos miedo de vernos vacíos, desposeídos, sin ningún medio para procurarnos lo que nos parece legítimo, lo que puede asegurar nuestra felicidad. Pero ese es un cálculo erróneo. Es una manera de querer salvar la vida, en términos evangélicos, aunque finalmente la perdemos. Porque terminamos reclamando de los demás cosas que solo Dios puede darnos: seguridad, paz, felicidad. Y esto, importantísimo. Si queremos ser libres y dichosos, hemos de tener la valentía de decirnos a nosotros mismos: nadie me debe nada, ni los que me han hecho mal, porque los perdoné, ni aquellos a quienes yo le hice bien, porque quiero amarlos gratuitamente. Interesantísimo este planteo. Nadie nos debe nada, ni el que me hizo mal, ni al que yo le hice bien. Entre los bienes a los que es más necesario renunciar, y a veces más difícil, están nuestros pretendidos derechos sobre los demás. La experiencia de la vida muestra este hecho sorprendente. Cuanto más reclamamos, cuanto más exigimos a los demás, menos se recibe. Por el contrario, cuanto menos se reclama y exige de los demás, más se termina recibiendo de ellos. Esta es una de las verdades fundamentales de la existencia humana. Los demás no son nuestra posesión, algo hablábamos anterior, en la bienaventuranza de los pobres. Yo soy pobre, no poseo a nadie tampoco, ni bienes ni a nadie. Entonces, no tenemos derechos sobre el otro. Y acá una historia interesante para terminar. Una mujer que el marido le fue infiel, ¿no? Para esta mujer, el no perdonar al marido ofrecía un doble beneficio. El primero era que ella era la víctima, no la santa inocente, mientras que él era el pecador. Es una posición interesante, ¿no? Pero el otro beneficio es... Perdón, aún más de lo anterior. Perdonar quiere decir reencontrarnos en igualdad. Somos en adelante dos pobres, pero muy decididos a caminar juntos, aceptándonos mutuamente con nuestras limitaciones. Si uno quiere quedarse en el rol de víctima o quiere perdonar. Entonces, perdonar es eso, ya somos iguales. Ya no estoy en un rol. Y lo otro unido a esto es esto. Era una manera de tenerlo agarrado, dice el marido. Como le fue infiel, era como, tengo derecho a, vos me hiciste esto, un poco ligado al anterior. Era un modo de tenerlo agarrado, de creerse autorizada a hacerle reproches por todo. Perdonar significa entonces renunciar a todo dominio, a todo poder sobre el otro. Es doloroso, pero a fin de cuentas es fuente de paz y de felicidad, porque es un camino de libertad. Libero al otro del yugo que estaba haciendo pesar sobre él, y entonces me libero yo de una actitud falsa en la que corría el riesgo de encerrarme. Perdonar es liberador. Creo que podemos entender esta palabra de Pablo, que dice que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo, de la siguiente manera: tus relaciones mutuas no se rijan por un sistema de deudas y reclamos, de derechos y deberes, sino por la generosidad del amor. Es así como el reino está en medio tuyo. Creo que hay mucho material para pensar, ¿no?, en esto de si quiero perdonar, de si yo exijo de los demás algo, si perdono gratuitamente, si hago el bien gratuitamente, ¿no? Y esto, lo que decíamos al principio, perdonando, Dios me perdona también. Siendo misericordioso, obtengo misericordia. Porque es la lógica del amor, en el fondo. Me voy liberando. Y ese es el don más grande, o uno de los más grandes que Dios nos da. Bueno, pidámosle en este día al buen Jesús
con estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A todos los que nos vayan a hacer mal en este día, a todos los que nos hicieron mal, todos los que en el futuro nos van a hacer mal. Que tengamos la capacidad de realmente ser misericordiosos y poder entonces también experimentar cada vez más la misericordia y el amor de Dios. Que este buen Dios nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.